En el matrimonio y en la familia se constituye un conjunto de relaciones interpersonales mediante las cuales toda persona humana queda introducida en la familia humana y en la familia de Dios, que es la Iglesia San Juan Pablo II. Para cerrar nuestro evento de aniversario, presento a uno de los teólogos más destacados del mundo, a nuestro querido maestro, el padre José Peresova, que nos expondrá el tema Una visión renovada siempre de la familia. Les platico acerca del padre José Peresova, que fue ordenado sacerdote en 1991 por la Diócesis de Madrid. Doctor en Teología en Matrimonio y Familia por el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios del matrimonio y la familia en la sede central de Roma, con la tesis La interpersonalidad en el amor es una respuesta de Santo Tomás. Catedrático de Teología Moral Fundamental de la Facultad de Teología San Dámaso de Madrid. Profesor ordinario del Pontificio Juan Pablo II para los estudios del matrimonio y familia. Vicedecano de la Facultad de Teología San Dámaso y miembro del Consejo de la Subcomisión de Familia y de Vida de la Conferencia Episcopal Española desde 1998. Le damos la más cordial de las bienvenidas al profesor Peresova y iniciamos con muchísimo gusto su conferencia. En esta jornada, que es una jornada muy gozosa para todos nosotros, porque hace 40 años, pues junto con el atentado de San Juan Pablo II, empezó este camino intelectual y este servicio especial a la Iglesia del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Entonces, es una alegría el poder celebrar, porque hemos recibido una herencia muy grande de un santo, que supone para nosotros una responsabilidad, guardar esa memoria y poderlo entre nosotros, tener un acto significativo que nos haga conscientes de ello. Creo que es de un valor humano y espiritual inmenso. Por tanto, que yo contribuya en esta sección tan querida de México, pues me alegra mucho, y que al menos pueda hacer estas reflexiones de aquello que hemos recibido, no como algo que quedó en el pasado, sino algo que nos promete pues un futuro esperanzador, en unos momentos en el que el mundo parece que no sabe muy bien a dónde va. En cambio, nosotros sí podemos saber, decir a la familia que puede ir a un lugar que le da vida, y que esa vida que la familia recibe va a tener una repercusión enorme en el mundo entero. Y que nosotros contribuyamos a eso, pues nos hace, por tanto, partícipes de una misión con un horizonte muy grande y que tiene unas claves intelectuales que son las que ahora yo quiero decir. Quisiera empezar con una frase del Papa Francisco en Lumen Fidei. Me parece que es significativa para poder entender nuestra fe como un camino, que es el modo como podemos luego pensar mejor de qué manera existe un camino de la familia que la Iglesia tiene que aprender. En la medida que lo aprende, puede dar lugar a una vida cristiana verdaderamente fecunda. Entonces dice así, en número 9 de Lumen Fidei. Es verdad que en cuanto a respuesta a una palabra que la precede, la fe de Abraham será siempre un acto de memoria. Sin embargo, esta memoria no se queda en el pasado, sino que siendo memoria de una promesa, es capaz de abrir al futuro, iluminar los pasos a lo largo del camino. De este modo, la fe, en cuanto memoria del futuro, memoria futuri, está estrechamente ligada con la esperanza. Y quisiera recoger esa figura de Abraham como algo con la cual podemos recordar ciertamente la historia del instituto como una historia de fe. Una fe que es la fe en una promesa de Dios que se contiene en la familia y que por lo tanto nos abre un camino específico en el cual podemos hacer real esa promesa de Dios en medio del mundo. Esto que indica un modo especial de entender la fe. O sea, Abraham no fue un predicador. Abraham no intentó convencer
a sus conciudadanos de Ur de los caldeos de que existía un único Dios, sino que obedecía una voz. Y que esa voz era para él un camino. Son tan hermosas reflexiones justamente de Juan Pablo II sobre Abraham para indicar esa figura que para él tenía una fuerza enorme en cuanto podía unir en sí la fe y la paternidad. O sea, toda la historia que en el Tríptico romano plantea del ciclo de Abraham como el encuentro en el Monte Moria, ante todo para San Juan Pablo II era la revelación de una nueva paternidad, que se realizaba mediante un sacrificio, el sacrificio del Hijo, pero para indicar que existía otro Padre. Que la misma paternidad en promesa de Abraham era la figura de una paternidad nueva, la paternidad de Dios, que en el sacrificio del Hijo iba a ser, por tanto, una paternidad nuestra. Creo que eso es tan necesario para ver cómo el mismo San Juan Pablo II entendía su paternidad, ¿no? Creo que al menos el carisma de paternidad que tenía este santo es conocido por todos. Creo que al mismo tiempo el aprecio tan especial que tuvo de México siempre, pues indicaba un modo como él se ligaba efectivamente a las realidades para entender que tenían un don de Dios que salir adelante, y que eso era su forma de descubrir lo que Dios había sembrado en cada persona para en su paternidad pudiera dar un fruto que es un fruto de salvación, un fruto de vida eterna. Entonces, en modo como Juan Pablo II planteaba la paternidad en la figura de Abraham, y creo que es muy importante para poder entender la novedad con la que él vivió la familia. ¿No? Por lo tanto, no solo es una promesa genérica que se nos presenta, cuanto una promesa que recibe el hombre para poder fundar una familia. Es decir, el comienzo de la historia de la salvación, que es Abraham, es una historia de la familia de Abraham. Una familia que él recibe como una promesa de Dios, con lo cual cambia un modo de entender la familia. O sea, creo que la vocación suya, que es muy peculiar, es deja tu tierra, deja la casa de tus padres para una nueva tierra, para una nueva fecundidad. Ahora no se basa simplemente en lo recibido, se va a basar fundamentalmente en la promesa de Dios. Por lo tanto, deja aquello que serían las dos seguridades del hombre fundamentales, que es su tierra y su familia, para una nueva tierra, para una nueva familia, en la cual Dios se lo va a dar. Va a ser un don de Dios. Por tanto, el don de Dios como un hecho histórico aparece en medio de la historia de los hombres. ¿Y qué pide al hombre? Fe. Fe en sus promesas. Fe en que eso va a ser posible. Fe en que eso será la salvación de todos los pueblos. Por eso que la historia de la salvación comience con una historia de la familia, con una promesa de familia, indica fundamentalmente algo que la Iglesia nunca puede perder. Algo que la Iglesia siempre tiene que volver. Eso es el acto de memoria que decía el Papa Francisco. Tenemos que recordar algo que siempre está presente, porque al recordarlo lo actualizamos de un modo que realmente se convierte para nosotros en una fuente de vida. Por tanto, la promesa que contiene la vocación de Abraham es ante todo la promesa de una nueva fecundidad. Una nueva fecundidad que al mismo tiempo nos va a plantear una nueva tierra. Por eso recuerdo yo una conferencia muy hermosa que hizo Stanislav Grigel, que fue alumno directamente de Juan Pablo II en filosofía, que profesor del instituto desde sus comienzos, el que el año de la muerte en Murcia, España, cuando dio una conferencia justamente sobre Juan Pablo II, lo comparó con un nuevo Moisés, diciendo así como Moisés se había tenido la misión de acompañar al pueblo en el desierto para entrar en la tierra prometida, pero no entró en ella. Subió al monte Nebo para verla desde lejos, que por eso pues él había introducido a toda la iglesia para que entrara en esa tierra prometida. Pero
tenemos que tener fe en su dirección, para nosotros teníamos la tarea de entrar. Me pareció una comparación muy bella para indicar primero la conciencia mismo que Juan Pablo II tenía de un camino que ofrecernos, dentro de unas promesas de Dios en las que creía, que contenían a la familia como un elemento fundamental que había que revitalizar, ¿no? Pero creo que eso ahora se podría ver más como en con ese tiempo que ha pasado dentro de la figura de Abraham, ¿no? ¿Qué significa Abraham? Abraham estuvo en la tierra prometida, pero no tenía más tierra que la que pisaban sus pies. No tuvo la tierra como posesión, la tuvo como promesa. No es que hayamos entrado en un lugar donde se reconoce toda la santidad de Juan Pablo II y lo aplauden como si fuera el gran profeta de nuestro tiempo. No, es un gran profeta, pero como los profetas pues han sido rechazados tantas veces en su época, son controvertidos, indican una realidad histórica tan fuerte que causa también un fuerte rechazo, ¿no? Ese rechazo pues ahora se ve en tantas cosas, en unas problemáticas que lejos de solucionarse parecen todavía más complicadas y parece como si el futuro fuera más turbio, ¿no? Una persona que recordamos todos tanto el día de hoy, como ese primer presidente del instituto, Carlos Cafarra, pues lo había afirmado con mucha fuerza, ¿no? Es decir, uno tendría que ser hasta un ciego, puede afirmar como en la misma iglesia ahora son momentos de confusión, ¿no? Hay dificultades realmente en ver la luz que nos ilumina en un camino, ¿no? Entonces, precisamente esa constatación de que bueno, parece que nos había llevado, que nos había dado una seguridad, de que era Juan Pablo II, una persona con una fuerza enorme en su enseñanza y en su capacidad de arrastrar a las personas, ¿no? Para que emprendieran el camino con él, pero que en cambio ahora mismo pues hay como una dificultad en ver ¿y dónde vamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que poseemos? ¿No? Pero en cambio se ve, Abraham que poseía la voz, nada más. La llamada nos había perdido. La realidad de acompañar, ¿no? Aquello que pedía en el fondo de sacrificio de su mismo hijo parecía contravenir todo lo que había hecho, todo parecía pender de un hilo que se perdía, ¿no? Esa es un poco la situación ante una dificultad actual de entender cuál es el camino de la Iglesia, ¿no? Entonces, creo que esa visión de Abraham respecto de la tierra prometida, que existe esa tierra prometida, tiene que ver mucho con la bienaventuranza de los mansos, ¿no? Una bienaventuranza que creo que es especialmente hermosa y que recoge mucho la espiritualidad propia de los salmos, del resto de Israel, ¿no? El resto de Israel que está en el destierro, que dónde está la tierra que parecía que se le ha arrebatado, pero sigue confiando en Dios, ¿eh? Y entonces, ¿qué significa que bienaventurados los mansos? Porque poseerán la tierra, ¿no? Ciertamente lo que indicaba Jesucristo como realizador de la nueva alianza, de una alianza definitiva, en donde la tierra será y ya tendría que estar presente, lo que diga, esa tierra no se va a conquistar. Tierra prometida no es una conquista de nuestras fuerzas, sino es una herencia, es un don. Pues son los mansos la van a heredar. Es una herencia propia dentro de la estructura de bienaventuranzas de los hijos, que van a heredar la tierra que han alcanzado sus padres. Por eso daba lugar a una interpretación de la tierra en que los padres de la Iglesia van a hablar del cuerpo de los santos. Así dice San Juan Casiano, ¿no? Pues dice, pues no poseeremos otra tierra, esto es, no se nos dará el sometimiento a otra tierra que esté nuestro cuerpo rebelde. Si primero esta mente no se ha fundado en la ligereza y la paciencia. Es decir, que se nos da el dominio de nuestro propio cuerpo, como esa tierra inicial que ha moldeado Jesucristo, esa es la tierra que nos da un cuerpo que es para la gloria. Tanto la teología del cuerpo de Jesús de Juan Pablo II es el que nos indica la nueva tierra a la que tenemos que entrar con una fe en las promesas de Dios, que es propiamente la historia de un amor.
Por eso no podemos dejar como Abraham, de entender esa llamada como esa voz, ¿no? Recordamos el cantar de los cantares, que toda búsqueda de la amada, del amado, comienza con la voz, es la voz de mi amado, es la que nos despierta. Reconocemos esa voz entre mil, porque solo Él nos llama de ese modo, un modo único, en que nos sentimos identificados. Sé que me llama a mí, no a otra persona, a mí, y por lo tanto puedo responder, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite entender que te poseeremos la tierra. Poseeremos nuestros propios cuerpos como el lugar donde Dios actúa en medio del mundo y puede manifestar su presencia en nuestros propios cuerpos como la realidad donde va a dar un fruto abundante, donde va a haber una nueva fecundidad. Entonces, esta es la novedad que aporta esa visión de Juan Pablo II, para que nosotros podamos entender en la actualidad, en unas circunstancias que parecen tantas veces adversas, como contiene toda la fuerza de una promesa, que contiene la grandeza de cómo Dios hace presente en una llamada al corazón del hombre, porque contiene un don de plenitud al que quiere dar al hombre fundamentalmente. Por eso el mismo Abraham, como padre en la fe, tiene esa posición un poco ambigua. Parece que no tiene nada cuando en el fondo lo posee todo. Tiene aquello que San Pablo recordaba de los cristianos como los que no nada tenemos, pero lo poseemos todo. Nada tenemos porque ante un mundo, ante una realidad que parece que no está presente Dios, somos semejantes a los más pobres de los hombres, pero lo poseemos todo. Hay algo que nadie nos va a quitar. Hay ante todo una realidad nuestra porque poseemos nuestro propio destino. Dios lo ha puesto en nuestras manos. Podemos responderlo de un modo que tenemos una seguridad absoluta en que es de Dios y que va a salir y que en eso fundamentalmente el mundo entero pasará, la promesa de Dios no pasará. Esa es nuestra realidad. Y Juan Pablo II en ese sentido ha sido un verdadero profeta porque nos ha dado una seguridad, nos ha dado una fortaleza que es absolutamente incomparable. Eso recuerda la carta de los Hebreos como todos esos testigos de fe que pone en el capítulo 11, el autor de la carta de los Hebreos dice, porque ellos sin haber conseguido las promesas, sino viviéndolas y saludándolas desde lejos, y reconociendo que eran peregrinos y forasteros en la tierra, les había preparado una ciudad. Es esa la realidad, ¿no? Parece que estamos peregrinos, que no tenemos una morada verdadera, que estamos constantemente en camino porque no poseemos la tierra. Nos prepara Dios una ciudad, nos prepara un lugar donde vivir, ¿no? Ciertamente esa es la correlación que existe verdaderamente única entre la familia como ese lugar de la promesa de Dios y la iglesia, como el lugar donde prepara Dios para que podamos vivir su vocación. Y por eso existe una correlación única entre iglesia y familia que creo que ahora mismo es de una riqueza enorme. En esos momentos que podemos decir de qué manera la iglesia, pues la misma pandemia ha mostrado a veces dificultades para hacerse presente al lado de los hombres, de dar una luz en unos problemas que son verdaderamente grandes y difíciles, puede dar una esperanza verdadera. En la medida en que sabe responder a esa voz que nos hace caminar de lejos como un lugar donde poder vivir la vocación de Dios. Esto nos cambia, cuando se dice cambio de paradigma, ¿no? Nos cambia un modo de ver la revelación del amor como enfoca como clave fundamental la familia. Creo que ese cambio de pensamiento que San Juan Pablo II quiso hacer constantemente tenía que ver, porque pasar un pensamiento mucho de ideas que dialécticamente se enfrentan, y todavía vivimos un mundo que constantemente enfrenta ideas, parece que la libertad se enfrenta a la ley y parece que también la conciencia
pues es distinta del mandato y que constantemente nos hace como elegir entre ideas distintas, el amor es muy diferente. El amor no es dialéctico, el amor lo que hace es unir las cosas en una plenitud. Y centrar esa lógica del amor es lo que da una novedad enorme, por lo tanto, esa vocación al amor, como se vive en la familia, como que es la promesa para que podamos descubrir esa ciudad que Dios ha puesto en el mundo para que el hombre encuentre su salvación, ¿no? Por eso, si la primera enseñanza de Juan Pablo II, junto con la vocación al amor, Redentor Hominis, trae una frase que es realmente enigmática, a la cual siempre tenemos que volver, porque contiene como un secreto que llama, diciendo, el hombre es el camino de la iglesia. Claro, en primer momento, como lo decía el Papa, había que decir que sí, pero no se entendía muy bien. Él lo hizo entender en la vida. ¿Qué significa con su misma vida de peregrino, ¿no? Quiero llegar a los caminos de los hombres. La iglesia no está esperando a que los hombres vengan a la iglesia, sino que sale al encuentro de cada hombre para que en el camino que el hombre esté, descubriera a Jesucristo. De tal manera que Cristo mismo se convierta en el camino. Cristo puede ser camino porque quiere encontrarse con cada hombre para hacer de su vida un camino de salvación. Por eso es el misterio de la salvación. El Redentor Hominis, esa idea de la redención, tiene que ver, Juan Pablo II, con esa fuerte conciencia de un mal que hay en el mundo. Un mal que puede ser terrible, que es capaz hasta de destruir el mundo. Y que por eso el vencer el mal, la fuerza de bien, ¿no? Es donde o la Iglesia encuentra su camino en el hombre concreto, en el hombre que se siente tentado al mal, en el hombre que siente la redención, o no realiza la misión que Cristo propone. Esa fuerza enorme de que es el camino del hombre, como el hombre se plantea su propia vida, que tantas veces no sabe ni siquiera dónde ir. Precisamente la primera realidad que Dios hace al entrar en el camino del hombre es darle un fin, darle un horizonte claro, para que no se pierda, para que no vacile, para que pueda a veces dar muchas vueltas, pero que sepa dónde va. Esa realidad primera, luego le dio una claridad enorme a la carta de las familias cuando afirma con esa fuerza que él tenía, entre los distintos caminos, el principal y primero es la familia. La familia es el camino de la iglesia. Claro, con eso planteaba una cuestión tan grande que ciertamente, como se entiende toda la herencia de Juan Pablo II, digo, a 15 años de su muerte, a 40 años de su atentado, 40 años de sus catequesis, todavía está por entenderse, todavía tiene una fuerza enorme que nos pregunta, nos interroga, para que nosotros seamos capaces verdaderamente de poder intentar encontrar una respuesta que ofrezca una luz a los hombres sus caminos concretos, ¿no? Entonces, la Iglesia encuentra su camino en la familia. ¿Qué es lo que indica esa frase verdaderamente? Primero, que es que la familia necesariamente está en camino. En eso a mí me golpeó mucho, ¿no? La frase también del Papa Francisco al final del sínodo ordinario del 2015, ¿no? En el cual cuando se hizo también toda la reflexión del sínodo, porque era el 50 aniversario de la fundación de los sínodos de obispos, es lo que decía, ¿no? Sínodo que es caminar juntos. ¿Qué hace una familia sino caminar juntos? Y por eso, con ese símil de una iglesia sinodal, una familia en camino, al final lo que proponía era eso, es decir, el sínodo ha acabado, pero la familia no ha dejado de caminar. Es decir, entre tanto, la vida no se detiene, en particular no se detiene la vida de la familia. La familia que está presente en el mundo necesariamente tiene que responder a todas las realidades que el mundo le ofrece. Lo que hace es, por lo tanto, indicar dónde está el camino de la iglesia. El camino de la iglesia no son planes muy complicados, sino realmente que entrar en la vida de las familias para que muestren en ellas ciertamente el amor de Dios, ¿no? Y quizá en eso también, ¿no? Aquí
qué significa ese camino y cuáles son sus claves, ¿no? También recogiendo las catequesis de la familia del Papa Francisco, ¿no? Al menos puedo decir que yo soy el único que las ha comentado en el mundo. Hay tres que me llaman mucho la atención y que creo que manifiestan bastante esa idea de Juan Pablo II y que se puede ver una continuidad grande. ¿Cuáles? Son las tres que indican tres realidades importantes, que es fiesta, oración y trabajo. Porque eso constituye la familia, ¿no? La fiesta. En el fondo, todo nacimiento de un hijo ha sido una fiesta. Por lo tanto, nuestra primera existencia ha nacido en una fiesta. No nos hemos dado cuenta, no éramos conscientes, pero ha sido una verdadera fiesta nuestro nacimiento. Y así ha empezado nuestra vida. Se ha celebrado la vida, porque se ha encontrado que era un don de Dios, que tenía que ser acogido y con algo que sobrepasaba de tal manera que ha sido una verdadera fiesta haber nacido. Y por eso lo celebramos hasta cada año, nos acordamos de que hemos nacido y la familia lo celebra como un eco de esa fiesta inicial que necesariamente plantea una fiesta final, ¿no? O sea, ese lugar inicial de la fiesta significa guarda una memoria de los dones que nos hacen vivir, con un sentido de celebración de que los compartimos todos. Yo puedo celebrar mi cumpleaños en familia porque me interesa a todos, porque no es una cosa mía, porque no me aísla, no es un homenaje que hacen a mí, todo el mundo se encuentra verdaderamente inserto en ello, precisamente porque es un don de Dios que nos une. Ese sentido profundamente de fiesta. Que hace que al mismo tiempo se entiende como la fiesta es el final del trabajo. De esa manera, con esa visión, indica fundamentalmente como el trabajo es un elemento familiar enorme. Porque indica efectivamente la familia no se cierra en sí misma, sino que uno de los elementos de su fecundidad es que sabe servir mediante su trabajo, ¿no? Por lo tanto, que los hijos aprendan del trabajo de los padres es un elemento fundamental. Ciertamente, en prácticamente todas las culturas, la familia es una unidad de trabajo. Ha sido la revolución industrial con una visión de contratación individual lo que ha roto esa visión de la familia en unidad de trabajo. Cuando en casi todas las culturas, eso, la familia, todos trabajan juntos, para indicar que eso es algo que une profundamente a la familia. El trabajo, por eso, no se puede ver en oposición dialéctica a la familia como dos lógicas distintas, sino realmente como una realización de la familia en un ámbito de auténtico servicio, de una familia que nunca está cerrada en sí misma, sino que se abre necesariamente para ofrecerse. Algo que Dios ha puesto ya en la familia. ¿Por qué? Porque la ley de la exogamia, ¿no? Es decir, de que necesariamente tienes que casarte con el miembro de otra familia. Dentro de la familia uno no se casa, ¿no? Eso está protegido nada menos que por la ley del incesto. Indica fundamentalmente el carácter fuera, no centrípeto de la familia. Entonces, eso al mismo tiempo le permite precisamente, ¿cómo se sostiene eso? Con la oración. La oración le indica a la familia no es para sí misma, sino para algo más grande. La familia va a mantener su unidad y su destino precisamente porque hay algo que la trasciende. Y eso es lo que le da el alma, fundamentalmente en la oración, lo que da el alma para que el hijo pueda ser educado. Por eso lo que se llama la familia emotiva, que solo busca como cerrarse en sí misma dentro de un refugio afectivo privado, lo que ha hecho es que dejar de educar. Y la crisis de la educación se debe precisamente a una familia que no se une en lo trascendente y que no ora. Y por eso entendemos de qué manera, ¿no? Esto es un camino. Es aquí donde vemos de qué manera la riqueza de la familia es donde Dios manifiesta al hombre su propia condición y su propia grandeza.
En este fin de semana ha habido una reunión en Alcalá de Henares, en la cual Livio Medina, expresidente de nuestro instituto, pues tuvo una conferencia muy interesante sobre la profecía de Juan Pablo II en tiempos de crisis, ¿no? Él aprovechaba precisamente de decir, mira, la crisis de la pandemia lo que nos ha mostrado es la fuerza de la familia. La importancia de la familia para en un sistema relacional que parecía roto, entender relaciones que son tremendamente estables. Como ocurre en todos los momentos de enfermedad, lo que muestra la enfermedad es la fuerza de la unión familiar cuando existe. Y cuando no existe, lo que hace es desquebrajarse la familia porque no ha sabido ser sí misma. Y por eso en los tiempos de pandemia, esta profecía de la familia tiene un valor muy específico. Y la Iglesia tiene que saberlo mostrar como uno de sus mensajes más fuertes. Dentro de una sociedad que, si no, aprovecha la pandemia para mostrar un individualismo todavía mucho más radical que el que vivimos. Porque en un lugar donde la familia todavía tiene una fuerza social importante como es México, eso tiene que ser un principio de reflexión verdaderamente importante, ¿no? Con unas repercusiones políticas grandes, como se ha dicho en la conferencia precedente, ¿no? Y por eso la pandemia lo que nos ha hecho es ver esa doble realidad que ya aparecía en la carta de los Hebreos, de la necesidad de una casa y de un camino. Dos ideas que parecen opuestas. El camino parece que salir de la casa, y la casa que no tienes que caminar, son en cambio lo que en la familia y en la iglesia se unen. Tenemos un lugar donde vivir, pero solo podemos vivir si caminamos. Y creo que eso es importante, y por eso la familia camina. Camina estando en casa. Camina porque no es el camino que se emprende como una distancia, sino es el camino de crecer en un amor. Lo que decía respecto del mismo seguimiento de Cristo ya San Ambrosio, y dice, no consistía ese seguir a Cristo en el movimiento de los pies, dice, sino en los pasos del afecto. En hacer de un amor el centro de nuestra vida. Ese es el camino que ofrece la familia. Un camino que no acaba en ella misma, sino que tiene que salir de ella misma porque es que cada persona encuentra su vocación. Esa es la fuerza enorme que se contiene dentro de la familia como un misterio, en la cual para poder caminar estamos una casa. Todo ese sentido de la predicación de Jesucristo hablaba a las multitudes mediante parábolas en sitios abiertos, a sus discípulos le explicaba en la casa. De tal manera que caminaba hacia Jerusalén para entregarse, pero manteniendo la casa como el lugar de la intimidad. De tal modo que su mayor discurso, el más largo de todos, es el que hace en el cenáculo, en una casa de familia donde quiso que naciera la iglesia. La iglesia entonces, dentro de una familia, aprende a ser una casa y a caminar. Es tan hermosa esta comparación que justamente Joseph Ratzinger hizo de ella toda una tesis doctoral. La idea de casa, iglesia como casa y camino en San Agustín, ¿no? Para indicar profundamente una realidad que él pensó como dentro de esa paradoja se revela un misterio y que ciertamente tiene un valor familiar tan especial, ¿no? Entonces, todo esa casa y camino dentro de la figura de Abraham aparece como especialmente iluminada, ¿no? Que nos enseña a vivir no de las seguridades humanas, sino de la mano de Dios. Esa es la fuerza enorme. Su fe era caminar. Su fe era dejar aquello que simplemente le había dado para abrazar y darse a esa voz que le llamaba algo que no conocía, algo que no podía aferrar, pero que estaba delante si caminaba, ¿no? Creo que esa primacía, por lo tanto, la vocación como una vocación al amor en sus distintos niveles, es todavía algo que contiene una novedad en sí fortísima que cambia la vida de las personas. En ese encuentro en Alcalá creo que una de las cosas que se veía exactamente esa fecundidad de una enseñanza
Hay que quien la recibe necesariamente ve un horizonte nuevo, ve que tiene que implicarse en su propia vida y ve cómo le hace la vida más hermosa y más fecunda. Creo que es algo que una vez que se experimenta, además te arde el deseo de tener lo que transmitir, ¿no? Y en esto, ¿cuáles son esos niveles? Con eso ya termino la reflexión porque estamos celebrando y no estoy dando un curso, ¿no? Estamos celebrando algo. La primera es la necesidad de construir con una sabiduría que integra todo lo humano. La familia lo que va a manifestar dentro de ese camino, lo humano como totalidad, no como un elemento fragmentado. Lo que defiende la familia es que quiere a cada uno de sus miembros como es. Y además lo quiere como una vida entera. Entonces no quiere una vida fragmentada, quiere lo mejor para cada uno de sus miembros. Entendiendo que muchas veces no llegará, pero que no puede dejar de sostener en esa totalidad. Precisamente eso es lo que contiene una sabiduría de la familia, una sabiduría del humano y una custodia del humano tan especial. El segundo elemento es, en cambio, la fuerza de la cultura, del que también se ha hablado en la conferencia anterior, pero como la promesa de una plenitud. Una plenitud que pide una creatividad, ¿no? Eso entendemos que es parte de esa fuerza de la familia, ¿no? Hacer personas, la familia tiene una fuerza de creatividad enorme, precisamente cuando no se contenta simplemente con lo recibido, cuando realmente lo que hace es aquello que ha recibido siga dando vida de generación en generación, ¿no? Ese canto magnífico de María como las maravillas de Dios que se transmiten en general, porque cada generación la hace suya y la riqueza. Y eso muestra una grandeza de Dios enorme, ¿no? Siendo el lugar primero de la cultura, la familia, porque es donde hemos recibido, ¿no?, el gran don del lenguaje, y entendido como un elemento de educación donde hay que cultivar al hombre. La cultura viene de cultivo, ¿no? Donde hay que cultivar al hombre en todas sus manifestaciones. Ese es el lugar. ¿Por qué? Porque si no, creamos una cultura como una cosa excepcional y extraña, que no arraiga en todo lo humano, ¿no? Tenemos una cultura demasiado comercial. En cambio, no entendemos la familia como fuente de cultura, que fue un elemento tan esencial en San Juan Pablo II, especialmente en un contexto cultural totalmente contrario como era comunista, en que todo estaba recibido, todo eran de unas claves, y en donde en cambio la familia se manifestaba por eso como un principio antiideológico. Y eso aquí lleva necesariamente a algo que también en la conferencia anterior se nos ha inducido, a un asociacionismo familiar. Creo que eso es un punto que todavía en la Iglesia falta ver toda la fuerza que puede tener. Las familias tienen que estar unidas entre sí para ser capaces de saber tener una presencia social que despida ser lo que son. ¿Qué significa eso en gran medida, ¿no? Ese asociacionismo familiar? Que ciertamente nadie se le ocurre en el mundo hacer una ley de trabajo sin contar con los sindicatos. ¿Por qué se hacen leyes sobre la familia sin contar con la familia? ¿Por qué no hay un asociacionismo familiar? Porque no hay realmente, la familia en ese momento no sabe tener ese relieve social, que no se lo da a nadie, se lo tiene que reconocer ella misma. Y con eso se manifiesta lo que es realmente familia y lo que no lo es. Es porque se ven los auténticos problemas de la familia, que solo la familia real los tiene. Y por eso da un testimonio dentro del mundo, que es parte del camino familiar, ¿no? El último elemento es precisamente el anuncio de Salvador de un amor que es eterno. Lo que tiene la familia cristiana en nuestra sociedad es que plantea un amor que no pasa. Todo hombre lo desea, pero parece que se le escapa de las manos. Pues hacer lo posible, lo que todo el mundo desea, un amor fiel, pero parece que no lo puede vivir. Por lo tanto, el testimonio real de un amor fiel, de un amor que no pasa, ¿no? Es una fuerza social inmensa, ¿no? En toda la reflexión de los números de 52 a 54, me fide.
como la fe como bien común que tiene como primer referente la familia, creo que nos ilumina enormemente. El panorama es muy grande, el panorama es profundamente renovador. ¿Qué podemos decir ante eso? Que a veces nos podemos quedar asustados. Decir, mira, eso es tan excelente que se nos escapa y resulta algo, un ideal inaccesible. No, eso se vive, está real, pero pasa como la llamada de salvación. Dios nos llama a la salvación con algo que parece ridículo, que es el nacimiento de un niño. Lo decide el profeta Isaías, ¿no? Un hijo se nos ha dado, un niño nos ha nacido. En lo más pequeño, en un niño está la salvación de los hombres. Lo que parece más débil está toda la fuerza de Dios que nos promete una esperanza. Porque un niño es una esperanza. Por eso este instituto que parece pequeño, esa iniciativa que nació pues, con un puñadito de profesores y de alumnos tan pequeño, en los 40 años, pues ahora contiene una promesa profunda de esperanza, en la novedad de un mensaje de Juan Pablo II que ha sucedido en el tiempo, y en eso la Virgen de Fátima pues plantea, ¿no?, de qué manera unos humildes pastores les anunciaban la salvación del mundo entero, pues es donde podemos nosotros encontrar nuestra propia misión. Ciertamente lo tenemos que hacer como Abraham. Abraham nos llamó la atención, pero tuvo una vida fecunda y creyó en la fecundidad de Dios. Y dio un testimonio que permanece para siempre como padre de la fe. Ese es el testimonio de nuestras vidas. Por eso podemos estar seguros, y creo que en el Instituto lo conocemos enormemente, de qué manera, ¿no?, tenemos en nosotros una bienaventuranza. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Muchas gracias. Está apagado su micrófono, María. Gracias, Padre. Le comentaba, Padre, muchísimas gracias, Padre Perezova. Pues ha sido siempre un gusto escuchar sus palabras, siempre es un bálsamo al corazón. Pues su palabra siempre detona en reflexión y pues nos impulsa nos clarifican el camino. Y bueno, pues no cabe duda, Padre Perezova, que Juan Pablo II pues le debemos muchas cosas. Una de ellas pues es el impulso que nos dio la teología de la familia, principalmente a partir de las catequesis sobre los primeros capítulos del Génesis, donde ahí emboza, ¿verdad?, la teología del cuerpo, que vale la pena seguir profundizando. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas del público que me gustaría hacerle, aprovechando estos últimos minutos que nos quedan. Claro que sí. Y una de las preguntas que nos hacen, Padre, es ¿cuál considera que es la principal herencia que hemos de Juan Pablo II que debemos tener presente en el instituto y guardar en nuestra memoria personal y colectiva? Yo creo que la herencia más grande es su propia paternidad. Estar convencidos de que hemos vivido algo verdaderamente grande y que es nuestro. Porque eso nos ayuda a creer en lo que hemos recibido, ¿no? Y que por lo tanto, y eso, esa paternidad, por lo tanto, esa paternidad en la fe. Una fe que en la medida que él la hizo vida nos hace comprender mejor nuestra época y poder iluminar a los demás en ese camino. Creo que es de una fuerza inmensa en la medida que nosotros no repetimos las cosas que nos dijo, cuanto hallamos en ello como la luz necesaria para caminar adelante, ¿no? Y que eso nos da una seguridad enorme. Hemos tenido un Padre inmenso y que podemos, por tanto, dar testimonio de eso con una seguridad de que vale la pena y que da vida. Muchas gracias, Padre. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son las claves para hacer de la familia una auténtica iglesia doméstica? Perfecto, muy bien, es una pregunta que me gusta mucho. El concepto de iglesia doméstica a veces se ha entendido, me parece, de una manera reductiva,
como si en la familia se repitiera la estructura de la iglesia. No es eso la iglesia doméstica. La iglesia doméstica indica fundamentalmente cómo la salvación empieza con la recepción de una vida como la vida de un hijo de Dios. O sea, lo que era lo que se llamaba la Domus Ecclesiae inicial, que era fundamentalmente la familia como lugar acogida donde el cristiano encontraba un lugar de vida. Esa es la iglesia doméstica. O sea, la iglesia doméstica indica fundamentalmente que una familia que no se cierra en sí misma como si fuera perfecta, sino que es acogedora de verdad porque en ella se puede encontrar el lugar donde vivir la fe. Y para eso tiene que tener la valentía, ciertamente, de vivir la fe, ¿no? Hace poco se ponía las lecturas como en respuesta a la llamada del macedonio de San Pablo, entra por primera vez en Europa y lo que hace es convertir a Lidia y se bautiza toda su casa, ¿no? Esa es una iglesia doméstica. ¿Por qué? Porque todos los cristianos tenían lugar donde estar. Pues se convertía en un lugar donde la fe se podía vivir, compartir y transmitir. Y eso es donde verdaderamente es una iglesia doméstica. No porque repite la estructura de la iglesia, para nada, sino porque se convierte en donde la llama una convocación, se refiere a la iglesia como convocación, donde estamos llamados para vivir la fe y transmitir la fe. Muchas gracias, padre. Bueno, aprovechando que tenemos todavía algunos minutos, padre, hay un análisis en esta pregunta que nos dice que si en este momento de profunda crisis antropológica, ¿cómo podemos favorecer la memoria en los jóvenes para ver a la familia como esa fuente originaria de plenitud, amor y felicidad? Entonces, primero lo que hay que ver al joven, creo que la primera cosa es darse cuenta que ha recibido un lenguaje de amor que tiene que ver con su cuerpo y con su amor. O sea, creo que el tema del lenguaje del cuerpo de Juan Pablo II es importante. O sea, que a veces vemos que una cultura que estaba demasiado basado simplemente en la imagen y en la emoción nos impide abordar verdaderamente al joven en lo que es el origen. En cambio, tenemos que hablar verdaderamente con el joven para ver los interrogantes que se puede hacer. Las imágenes no nos permiten interrogarnos, la palabra sí. Por lo tanto, que nuestra palabra y para eso hay necesariamente que ver la conexión que existe entre la palabra y el amor. Si no le digo a alguien te quiero, no lo puede entender. Y entender que entre los jóvenes pueden incluso realizar todo tipo de cosas sexuales y no decirse te quiero. ¿Por qué? Porque no se quieren. Porque es otra cosa distinta. Y entonces, ese interrogante que tiene que ver con la palabra, ¿qué hace? Y la palabra tiene elemento fortísimo que la has recibido. No te la has inventado tú. Entonces, solo así uno puede valorar lo que ha recibido la propia palabra, lo que ha recibido el propio cuerpo, como un lugar donde Dios le va a manifestar algo que es verdaderamente fecundo, ¿no? Creo que eso es lo que hay que poner a los jóvenes. Ciertamente no hay que decírselo como lo digo yo, porque no entendería posiblemente nada. Pero hay que acercarse a él de un modo en que se haga el lugar donde la palabra resuene y sea significativa. Y creo que tiene un valor enorme, ¿no? Porque sabrá dar palabra a lo que lleva dentro y tiene una riqueza muy grande. Sí, qué hermoso, sí, es una gran riqueza, padre. Y bueno, pues también nos gustaría, ¿qué le podría decir a todos nuestros profesores, a egresados, alumnos, nosotros que estamos acompañando en este camino, en esta gran misión del instituto, a todos nuestros alumnos? ¿Cuáles serían los retos actuales del instituto, padre profesor? Yo creo que lo he dicho antes en una manera. Primero, que ahora tenemos que estar muy unidos. Muy unidos porque lo que nos une fundamentalmente es la paternidad de San Juan Pablo II con una fuerza que hay que hacer actuar. Y en esa unión, por lo tanto, permanecemos unidos en la medida que tenemos una esperanza de algo o de una misión a realizar. Y creo que ahora mismo esa misión es tan clara, es tan fuerte, que ser fieles a ella nos hace entender esa unión. La segunda cosa es, por lo tanto, responder a las palabras de Juan Pablo II, no tengáis miedo. O
sea, vamos a permanecer y seremos fecundos cuando perdemos el miedo de realmente aquello que hagamos, estudiamos y ofrecemos pueda no ser comprendido, ¿no? Tenemos que tener una seguridad de que en la medida que ha sido vida nuestra, se convertirá en vida de los demás, ¿no?